era un espacio, no tenía principio, no tenía fin, era blanco, 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 brillante. Ya empiezo a entrar como en un recordatorio de cosas de la película, de su vida antes de morir. Esta señora me causa curiosidad porque se me acerca y me dice, mira, aférrate a la vida, lucha por tu vida, tienes una familia, lucha por tu familia. Y en ese momento siento es que me jalan, una cosa absurda que te devuelven para el otro lado, y ya empecé fue a ver ya las luces de la sala de cirugías, pero para mí fue muy complicado pues contarle a alguien porque es muy raro explicarlo. Yo no sabía qué pensar de eso y me volví loco. Esto te cambia o te cambia, y a mí me cambió total. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy de nuevo les quiero agradecer por ser tan generosos, por darle siempre dedito arriba a este contenido y sobre todo dejar sus comentarios en cada video y en cada historia que ponemos aquí para que ustedes pues precisamente abran su mente a múltiples posibilidades en este mundo del misterio. Quiero decirles que pronto voy a hacer un en vivo con esas historias, comentarios que ustedes me dejan a través de cada video. Me parece muy interesante poderlos compartir y además, pues que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Recuerde también compartir este contenido con su familia, con sus amigos, con las personas que ustedes creen le pueda interesar. Pero bueno, vamos a entrar en la materia porque hoy vamos a hablar con una persona que nos va a contar su experiencia cercana a la muerte, ese famoso SM, esas famosas SM que se volvieron muy famosas por allá en los años 70 u 80, cuando este médico psicoanalista empezó a hablar sobre estas experiencias que tenían las personas cuando estaban en un trance o en una situación compleja de salud. Entonces, a partir de allí, ya les dije hace poco en un resumen de un video que les dejé, que a propósito lo voy a dejar recomendado, pues cuáles eran esas características de esas personas. Entonces llegaban hablando del famoso túnel de la vida o de una luz o de un encuentro con seres queridos o encuentros con seres espirituales, pero además muchos otros también hablaban de esas capacidades, dones que traían después de una experiencia como esta, que en cualquiera de los casos, y esto es una opinión muy personal, pues resulta ser de alguna manera traumático, no solo porque allá vivan algo negativo o algo así, sino porque además, sea como sea, esto marca la vida de las personas. Y por eso siempre les digo a todas las personas que siguen este canal de YouTube, que para mí es muy importante que ustedes que están ahí viendo el contenido, pues también sean muy respetuosos con quienes se toman su tiempo de sentarse aquí en Ventana al Misterio a compartir su historia. ¿Y a qué me refiero con que sean respetuosos? Recuerden que cada experiencia es única. Cada persona que vive esta situación la vive de manera diferente y la interpreta también de manera diferente. Entonces, frente a eso, también quiero agradecerles a todos los que me siguen porque sé que son demasiado respetuosos con la gente que llega aquí a compartir su experiencia. Pero bueno, mucha lora, mucha, mucha parla y primero quiero darle paso a nuestro invitado del día de hoy, José Luis Melo, quien es fotógrafo y con el que he tenido la oportunidad de compartir en temas laborales. José, para mí es un placer que estés aquí en Ventana al Misterio compartiendo esta historia tan particular. Joana, muchas gracias por la invitación y obviamente es un placer compartir todas estas situaciones contigo, y estar en tu programa es un privilegio. José, por allá hace más o menos unos 3 o 4 años, José Luis, quien además es fotógrafo, ha trabajado en muchos medios de comunicación muy importantes en Colombia.
vivió una experiencia particular en su estado de salud. Entonces, quiero que nos empieces contando qué fue eso que te sucedió, José, y ahí vamos desarrollando esta historia que de verdad es bien interesante. Bueno, Joa, eh, pues sí, efectivamente esto fue hace, sí, estamos, ¿qué? Eso fue hace básicamente 2 años ya. Em, pues pasaron ciertas cosas que aún sigo sin entender, que poco a poco las seguiré entendiendo más. Pero bueno, eh, esto comienza algo muy simpático, es porque eh, yo sufro un infarto, el cual el infarto es bastante grave, pero esto no empieza ahí, empieza unos días antes, unos meses antes. ¿Por qué? Porque básicamente 6 meses antes de mi infarto, en mi familia hay mi cuñada, mi cuñada, la hermana menor de mi esposa, muere de un infarto 6 meses antes de que a mí me diera. Obviamente entonces pues nosotros estamos muy prevenidos con la situación, estábamos todavía muy prevenidos porque si sentías algún síntoma o algo pues estabas como muy alerta de todo, entonces era un poco 2 días antes de mi infarto, no, como 3 días, yo me infarto un lunes y el día sábado mi esposa presenta dolores en el pecho y pues nos preocupamos bastante por la situación que ya nos había pasado y pues, nos vamos al hospital porque pues pensamos que es un infarto, porque pues la hermana mayor de la hermana que ya había fallecido por un infarto fulminante. Entonces la llevo a la clínica. Eh, en la clínica, bueno, yo digo que viene infartada, pero pues le hacen el electrograma, que es lo primero, como sí, el electro, que es lo que arroja la información. Y pues dicen, no, 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 ella no está infartada, ella no tiene un infarto, entonces pues nos dicen, no, ella tiene más una gripa severa, se le taponaron las vías respiratorias, todo este tema. Pero pues básicamente le dicen, le vamos a dar cita para el lunes, descanse, tome estos medicamentos, vuelva el lunes a ver cómo sigue y el lunes hacemos exámenes a ver qué pasa. Esto lo digo porque para mí es importante mencionar el antes de como el después, porque las cosas empiezan bueno, yo después de tanto tiempo ya uno empieza a comprender varias cosas y puedo decir que todo tiene una razón de ser o una razón de por qué pasan las cosas. Eh, Puede que no sea significativo, pero sí pasan las cosas por algo, por algo. Entonces, por eso cuento esta historia desde ese momento. ¿Sí? Bueno, ahí llegamos al lunes. Yo en la mañana la llevo a la clínica. Nosotros vivimos en Madrid, Cundinamarca, que queda como a 2 horas de Bogotá, más o menos, con los trancones, obviamente. Bueno, yo la llevo a la clínica. La clínica, pues, la tienen allá en Mosquera. Entonces la llevo a la clínica, le hacen los exámenes, le dicen, no, sí, efectivamente no es un infarto, es más un tema respiratorio y de gripa, una gripa severa. Entonces le mandan como a cuidados y ya. Nos regresamos a la casa y yo voy, hago mis ejercicios, tengo 3 perros, saco los perritos, ya retomo mis actividades como para arreglarme y disponerme a trabajar. Pero entonces cuando ya me estoy alistando,
empiezan los síntomas del infarto. Obviamente yo no sabía que era un infarto, yo no tenía ni idea que eso era un infarto, pero pues básicamente a mí se me empieza a ir la respiración. ¿Qué siento la primera vez? La primera vez que yo tengo síntomas es porque no me pasa la respiración, como que eso que se te va y no puedes como percibir como que no te entra el aire y no puedes respirar. Entonces ahí es cuando digo, ve, tan raro, se me fue el aire, me dio un poquito de mareo. Pues yo dije, bueno, debe ser el corre-corre esta mañana, o bueno, no le paré y le di como sin importancia porque me pasó. O sea, me dio, pero me pasó rápido. A los 6 minutos, 7 minutos, digo yo, me volvió a dar un poquito más duro. Vuelve y se me va el aire, vuelve y pierdo como esa, ese paso del aire que tú tomas, que el oxígeno, o sea, te sientes como sin aire, entonces yo ve, pero tan raro. Entonces paro, me asomo al balcón, tomo aire, pronto ya me empiezo a sentir como más malito, mi esposa me dice, ¿qué tienes? Yo no, pues se me fue el aire, no sé, me dice, tan raro, bueno, me pasa, y el siguiente me da mucho más duro. Al siguiente me da como a los 5 minutos después y me da mucho más duro. Más duro es más duro y más prolongado, o sea, ya el dolor, ya me siento un dolor entre garganta y pecho y siento que el aire no me pasa. Siento que ya el aire como cuando uno está en una piscina y te sientes ahogado, así como que no te pasa, no te pasa. Y el dolor empieza a crecer y crecer y crecer desde la garganta hasta el estómago. Empezaba, es como si un camión estuviera encima mío. Entonces ya empiezo a hacer, no sentir ni la saliva. Yo pasaba saliva y no sentía saliva. Voy y miro a ver si puedo tomar agua porque para mí era rarísimo no sentir que ni pasaba saliva. Entonces tomo agua, tampoco siento que paso agua. Entonces mi esposa dice, no, usted está infartado, vámonos de urgencias. Yo no estoy infartado. Yo no creí que eso era un infarto, no sabía que era un infarto. Y pues mi esposa sí decía, no, usted está infartado, usted está infartado. Y ya intentamos ya ubicar primeros auxilios del conjunto donde vivimos, un médico, comenzamos a mirar una ambulancia o algo así. Y pues del conjunto nos dicen, no tenemos como signos vitales o algo, porque yo intenté con el celular o con los relojes, o después mirar mi, mi, mis síntomas que tenía, porque no sabemos qué tenía. Ya en ese momento sube seguridad del apartamento y seguridad del apartamento me ven también muy mal, yo ya me siento muy mal y empiezan a enviar alertas en el conjunto donde el de seguridad ya dice, no, vámonos de acá, porque estuvimos buscando ambulancia, policía, algo para que me llevaran a un hospital, pero pues no encontramos como nada, porque en el momento no había nada. Entonces en el momento que yo bajo a salir del conjunto, pasa una camioneta, el de seguridad le dice al señor, lleve a este señor que se está muriendo, mejor dicho, llévelo para la primera clínica que hay. Entonces me lleva el señor, pues me ayuda y me lleva con mi esposa a la primera clínica, es un centro médico de Madrid, donde entro con un posible infarto, el cual pues me estoy, no, él viene infartado, no sé qué, dice más, yo no podía ya sostenerme, yo estaba tranquilo, pero estaba pues como conmocionado por no poder respirar, más que todo la falta del aire es horrible y el dolor es horrible. Pero entonces, bueno, entro, como me ven así, me hacen a mí el electro
el cual él cuando sale el electro, la chica que lo ve, la enfermera que lo ve, se asusta muchísimo. O sea, yo creo que la reacción de ella quedó más en shock que yo, porque se asusta y llama como a la enfermera jefe y comienza yo a ver es un movimiento de enfermeras que entran y salen angustiadas y cuando entra la enfermera jefe me dice, bueno, me llena la mano de pastillas, de muchas pastillas, no sé cuántas, me dice, tómese eso y acuéstese. Entonces yo me tomo eso y me montan en una camilla en la cual me dicen, señor, por favor, quédese tranquilo, cálmese, ya lo vamos a canalizar, usted está delicado, por favor, quédese quietico, no se vaya a mover, cualquier cosa que necesite nos avisa. A mi esposa, ¿qué le dicen? Porque allá la sacan a un lado y allá le dicen básicamente, bueno, su esposo, no, en ese momento, cuando me dicen cálmese, no sé qué, a mí, mi esposa estaba ahí junto conmigo, entra un médico, como al rato entra un médico, y nos dice, bueno, usted está infartado, señor, entonces, por favor, le sugerimos que no esté calmado, esté tranquilo. Obviamente, cuando a mí me dice el médico, está infartado, se me escurren las lágrimas, empiezo como a preocuparme mucho. Mi esposa se ataca en llanto. Yo les digo a ella, las enfermeras dicen, no, usted tiene que calmarse, usted tiene que... Y las enfermeras dicen, no, cálmese, es que yo le digo, no, sí, yo estoy calmado, pero entiéndala a ella que yo hace 6 meses perdió la hermana de un infarto y ahora yo estoy acá en esto. Entonces, entiendan un poquito porque pues no es común, o sea, Sencillo. no sabemos cómo reaccionar. Entonces, obviamente yo me angustio. A ella la sacan, a mí me dicen, no, estése tranquilo, todo va a estar bien, no sé qué. Cuando a mi esposa la sacan, le dicen, mire señora, su esposa está infartado, está muy delicado, él no puede tener ahorita ninguna alteración, ni emocional, ni física, ni nada, porque el corazón está tan mal, el electro salió tan mal, que cualquier cambio de físico o mental o de él, se muere. O sea, yo no, le dijeron, él no puede ir al baño, él no se puede levantar, él sí, o sea, si necesita hacer chichi, o se hace ahí, o si no alcanzan a llegar, pero él no se puede ni levantar, no puede moverse, no puede voltearse, no puede girarse, no puede recibir ninguna información mala ni buena, tiene que estar ahí, quietico, calma, porque cualquier cosa, él se va, él no aguanta, el corazón está muy débil y no aguanta. Entonces, bueno, a mí me dicen, no, que me calme, pues yo estaba llorando, pues yo dije, no, yo estoy tranquilo, estoy calmado, pero pues empieza uno a pensar muchas cosas de uno, yo tengo 2 hijos, de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, de mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, bueno, de todo el mundo uno a pensar muchas cosas. Y pues que uno no quiere, o sea, básicamente uno no se quiere morir. Pero entonces, bueno, empiezo yo a calmarme, pero en ese momento ya empieza unos sucesos muy extraños en mí, que son muy complicados de explicar o de contarlos o de interpretarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese momento yo ya empiezo como las personas que están al lado mío, mi esposa que estaba ahí al lado, que ya volvió y pues le dijo que estuviera ahí pendiente, pero pues que lo que yo necesitara, si necesitaba ir al baño, todo, pues que tenían que o sea, asistirme ahí, pero no me pueden dejar mover y cualquier cosa, pues estar pendiente. Porque toca esperar 9 horas a que el medicamento o el corazón se fortaleciera un poquito
para poderme trasladar hasta Bogotá, porque ahí no tenían los recursos para atenderme el infarto. Entonces ahí lo que hicieron fue, tenemos que esperar a que eso pasara para que poder trasladarme, obviamente también con un médico, porque la ambulancia tenía que tener ciertas características, como un médico que estuviera ahí, cardiólogo, para que si yo tenía algo me podían decir una reanimación o X cosas. Entonces tocaba pues básicamente esperar. Entonces en esa espera yo empiezo a tener estas cosas, como por ejemplo las personas a mi alrededor, mi esposa, las enfermeras que iban, me revisaban y todo el tema, empecé a verlas muy borrosas, pero sabía que estaban ahí, o sea, las veía borrosas, pero también las escuchaba, pero las escuchaba muy lejos. Y empecé a ver ciertas cosas, o sea, como un espacio muy, muy blanco, por así decirlo. O sea, yo veía donde estábamos, la habitación donde estábamos con las enfermeras, muy borroso, ¿sí? Como tenerlas aquí, pero no poderlas ver bien, sino borroso, 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 y escucharlas muy lejos, 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 lejos. Y en cambio comencé a ver más un espacio muy tranquilo, muy blanco, un blanco que no es blanco, sino como luminoso, como especial, como, no sé, o sea, son esas cosas que no puede explicar muy bien. Pero era un espacio, no tenía principio, no tenía fin, era blanco, 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 brillante, como cuando uno va en un avión en el amanecer y pasas tú esas nubes blancas y es este esplendor del sol. Era así, pero multiplicado como por 4 veces, yo creo. Una vaina muy, 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 muy blanca. Ahí empiezo aparte de lo que uno piensa, ya empiezo a entrar como en un recordatorio de cosas que yo sabía que están en mi memoria, pero que uno no se acuerda pues, de la noche a la mañana. Dicen por ahí que uno ve la película de su vida antes de morir y pues no sé si eso fue, pero pues sí vi cosas muy raras, como por ejemplo cuando mi mamá me llevaba al colegio de la mano al jardín, o ver o ver a mi hermano y a mi hermana, ver a mi primer hijo mayor. Mi hijo mayor tenía ahorita 23 años, cumple este año, pero verlo cuando nació, o sea, recordar cosas que tú no te acordabas, o estaba en tu subconsciente, pero no se te habían pasado por la cabeza. Entonces son cosas muy, muy raras que pues si eso fue el resumen de mi vida, pues fue bonito. eh, este tipo de cosas que veo me parecen raras y que pues no son fáciles de explicar. También José, hay dime. ese tipo de cosas que tú empiezas a ver, am, digamos que, ¿dónde las veías? En ese lugar extremadamente blanco, en ese espacio que no había como fin, como en ese infinito, ¿tú eras consciente que estabas ahí mientras iban pasando esas cosas? Sí, o sea, yo estaba ahí y lo veía como si lo estuviera viviendo. O sea, como que la imagen. O sea, por ejemplo, cuando mi mamá me lleva a mí a jardín de la mano, me veía a mi mamá y a mí ahí de la mano. O sea, eso, o sea, que es muy raro. O sea, Dios mío, o sea, uno dice, o sea, ¿por qué me acuerdo de esto? O sea, ¿por qué se me vienen a la cabeza estos recuerdos? O sea, porque para mí era eso, recuerdos. Entonces, pues, ¿cómo se presenta eso en ese momento? Es algo impactante.
más el tipo de recuerdo, porque es eso, es ver a tu hijo de pequeño, ver a tu esposa cuando eran novios, es ver a tus hermanos cuando eran niños. O sea, son cosas que tú viviste, pero no tenías ni idea, pero lo estabas viviendo, como si lo estuvieras viviendo ahí. Entonces, es impactante. Eso fue impactante para mí en ese momento. Bueno, José, pero entonces veías como una película de tu vida, era como si esos recuerdos de la infancia, y no solo de la infancia, sino también lo que nos decías, a tu hijo, como si el pasado estuviera pasando por enfrente tuyo. Y esa es una de las características precisamente de estas experiencias cercanas a la muerte, según quienes se han dedicado a investigarlas. Y es literal ver una película, una proyección de lo que hemos vivido. Pero, ¿qué otra cosa viviste en ese espacio? No lo llamemos el más allá, sino en ese espacio en el cual estabas. ¿Qué fue lo que más te impactó? Bueno, otra cosa que me impactó bastante es una señora que se acerca, o sea, como te digo, eh, las personas que yo veía, que digámoslo así, las personas reales, las enfermeras, mi esposa, yo las veía borrosas, las escuchaba muy lejos. eh, entonces, esta señora me causa curiosidad porque se me acerca y siento que no puedo definir el rostro porque no lo ve, no, no lo percibo, el rostro no, para mí no, 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 no lo tenía como un presente, pero su voz, su apariencia era de una mujer adulta, de una mujer mayor, no una ancianita, pero sí una mujer mayor, la cual, eh, la primera vez que yo hablo de todo esto que me pasa a mí con alguien es con mi esposa, obviamente, pero para mí fue muy complicado pues contarle a alguien porque es muy raro explicarlo, es muy complicado poder explicar y decir lo que es lo que viví. Yo no sabía que había vivido, yo no sabía qué pensar de eso y me volví loco, qué pasó, o sea, no entiendo que todo esto que me pasó no lo entendía o no, lo sigo sin entender porque hay cosas que no entiendo. Y yo le digo a mi esposa, mira, había esta persona que se acerca y a mí y me dice, mira, aférrate a la vida, lucha por tu vida, tienes una familia, lucha por tu familia, si tienes fe, cree en la fe, o sea, que me da este impulso, estas ganas de vivir, aferrarse a la vida, como aferrarse a mi familia, aferrarse a mi esposa, a mis hijos, que me da ese valor, que me da esa vaina que me transmite una paz y una tranquilidad. Es una señora que para mí me dio mucha fortaleza. Entonces yo le pregunté a mi esposa, ven, ¿y esta señora quién era? O sea, quién era? Entonces me dice, no, ahí básicamente no había nadie con esa descripción porque tanto los médicos como las enfermeras eran muy jóvenes. Entonces no había una persona como esas características. Entonces yo quedé como, uy, ¿quién era? O sea, muchos, muchos con los que yo he hablado ahora, que ya lo puedo medio explicar, me dicen, no, fue la Virgen, fue un ángel, pues no te sabría decir, pero fue alguien muy especial, alguien que me transmitió mucha paz, mucha tranquilidad en ese momento, porque cada vez yo obviamente, otra cosa que también parece rara, es que yo en ese momento no sentía ni frío, ni calor, ni dolor, ni angustia, ni alegría, ni nada. Yo estaba tranquilo. Yo estaba en un sitio muy acogedor, tranquilo, con una paz, una tranquilidad, como me sentía en calma, no me sentía angustiado, no me sentía mortificado, no me sentía
con ira, ¿no? Yo me sentía tranquilo, que para mí también es raro, porque uno en esos momentos, pues no sé, o sea, no sé, debería estar asustado, no sé, yo no sé, pero yo en ese momento sí no sentía nada, yo estaba en paz, como tranquilo, en calma, o sea, no puedo describir, pero no me angustiaba, no me preocupaba. Sí, sí, me estaba pensando en mi familia, en mis hijos, en todo esto que me estaba sucediendo, pero yo estaba muy tranquilo. José, cuando tú dices que esa mujer, claro, digamos, su rostro, ya nos dejaste claro, no lo puedes describir, era como si no lo pudieras ver bien, Uh -huh. pero su figura, ¿pudiste ver algo en su figura? No sé, estaba vestida de cierta manera, era alta, era baja, algo más respecto a esa mujer, por un lado, y por el otro lado era como cuando tú dices, ella me dijo, literal, tú escuchabas la voz de ella, veías además cómo te hablaba, así como estamos hablando tú y yo, y esto te lo pregunto porque hay muchas experiencias que nos hablan de esa comunicación, pero como si fuera de manera telepática, es decir, que tú sientes que tú escuchas ese mensaje, pero esa persona no está gesticulando como lo estamos haciendo tú y yo acá. Pues yo, a la verdad, la primera persona que me pregunta esto, la primera persona que me aterriza un poco en esto, y, y no sé si comprenderlo o, como te digo, cada vez uno aprende más. Y yo estoy aprendiendo hoy algo porque yo escucho su voz. Ella, es, sé que estaba ahí, o sea, sé que está ahí, estaba escuchando su voz, pero que yo pudiera describir los labios, que me gesticulara, no. No te podría decir sí porque no. No sé qué color era la blusa o la chaqueta o si tenía pantalón, no tengo ni idea. O sea, no. Tampoco es que la veía, era borrosa ella, la veía muy en presente, pero no te puedo escribir porque para mí no sé cómo, no encuentro esas, no sé, o sea, no sé si era un manto, no sé si era una chaqueta, no sé si era una cobija, no sé cómo, o sea, la primera vez que me preguntan esto y no sé cómo decirte o explicarte que yo sé que era ella la que me estaba hablando, sé que su apariencia era, no sé si por su voz, su tono de voz, no sé por qué siento en mi mente que yo estaba viendo una persona, mujer, mayor, no sé, o sea, no sé por qué, o sea, no te sabría decir la verdad. Sí, bueno, pues No te puedo decir si es telepatía, no sé, claro. o sea, para mí queda como fuerte, porque Ujú, estoy ahorita reaccionando en eso y claro, estoy intentando decir, ven, yo no le pude leer los labios, yo no pude ujú. describir, o sea, no, para mí no sé, no te sabría decir. Esa es una de las características de esas experiencias, José. Pero bueno, entonces esta mujer como que te da un mensaje de aliento, como si de alguna manera te buscara que tú sacaras fuerza para salir de esa situación. Y después de esto, ¿qué pasa? O sea, ella se va, tú sigues en ese espacio, como qué Sí, sucede inmediatamente. sí, o sea, ella para mí desaparece, o sea, como se me acerca, se me va, no sé, o sea, yo de por sí pensé que era alguien, una enfermera, yo pensé que había sido alguien, o llegué a un momento a pensar que había sido mi mamá, pero no, mi mamá no era el tono de voz, no era el tono de voz y no era esa apariencia que tú sabes que cuando es tu mamá, no, o sea, no, pero si cuando ella sale es como eso, como que entró y salió, me dijo esto y se fue. Entonces no, y de ahí en adelante lo que pasa es que ya, bueno, volviendo a la realidad, o sea, no, yo no he vuelto a la realidad, o sea, contando la realidad,
en ese momento ya eso era lo otro que me pareció a mí como extraño, que para mí fue como en un abrir y cerrar de ojos, para mí fue rápido, o sea, para mí todo lo que yo viví, para mí fue rápido, pero voy a ver la realidad y para mí fueron casi más de 3 días básicamente fueron. Entonces, para mí también eso fue muy raro porque en Bogotá obviamente a mí me da el infarto en la mañana, básicamente me diagnosticaron que me dio 3 preinfartos, un infarto, en la mañana, en la noche, tarde de la noche me trasladan a Bogotá. En Bogotá, en todo en este recorrido, lo que yo te decía, que yo veía a la gente borrosa y la escuchaba muy lejos, era porque, por ejemplo, me decían, ya viene la ambulancia, o no sé qué, pues entonces yo eso ya lo escuchaba muy lejos y muy lejano. Y, por ejemplo, hubo un momento en que pasa la camilla y yo veo a mi hermano y a mi mamá en la puerta de la clínica en Madrid, pero los veo lejos. Y entonces por eso te digo que no fue mi mamá, porque yo más adelante la vi, que yo paso y las vi ahí desenfocado, sí, borroso y lejos, como que yo entro a la camilla y arranco para Bogotá y ya llego a Bogotá en la noche, a la madrugada, y cuando llego a Bogotá, básicamente le entro a la clínica. Bueno, mi esposa me dice que nos ubicaron en una habitación, me tomaron exámenes y se fueron. Mi esposa se queda conmigo en la habitación. Yo estaba muy tranquilo, lo que les digo, yo estaba muy tranquilo, ya pues viviendo toda esta experiencia al otro lado, por así decirlo. Y de un momento a otro llega una enfermera a la habitación y prenden las alarmas, prenden como las cosas, no, es que usted no, es que no nos dijeron bien, este paciente está muy delicado, está muy grave, él tiene que entrar a cirugía inmediatamente. Yo entro a cirugía, en el cual me hacen un procedimiento, un cateterismo, y en el cual, bueno, en ese proceso que me cuenta mi esposa de todo lo que había pasado en el momento, que entran por mí, me sacan, me llevan al quirófano y empiezan la cirugía. En esa cirugía, yo, ¿qué veo? O sea, yo en ese momento, yo estaba igual, o sea, yo estaba bien, en mi espacio muy tranquilo, en mi espacio muy calmado. Eh, entonces no sentía como mucho, pero sí sentía mucho ardor y mucho dolor cuando ya empiezan como el proceso de la operación, en el cual yo le digo al médico, yo me acuerdo que yo le digo al médico, ya no más, ya no quiero más, ya me quiero dormir, déjeme ya descansar, no quiero más, ¿sí? Cuando yo digo esto, el médico me dice, aguántese un poquito más, ya vamos a terminar, no sé qué, pero lo escucho lejos y borroso, ¿no? Siendo que yo sé que están aquí encima mío, haciendo, pero yo los veo lejos. Entonces, en ese momento, pues, me reaniman, o sea, no sé qué pasó, hubo una complicación y me hacen reanimación, la cual, en esa reanimación, eh, yo al otro lado, por así decirlo, en mi espacio tranquilo, calmado, blanco, siento es que me voy a dormir, siento que voy a dormirme, voy a descansar, yo ya no quiero más, quiero descansar. Y en ese momento siento es que me jalan de una forma como que tú vas corriendo para un lado y te chocas con otra persona, o te jalan de la espalda más bien, te jalan duro y hacia el otro lado,
pero una cosa absurda que te devuelven para el otro lado, eso sentí yo. O sea, yo me quería dormir cuando de repente te jalan y ¡pum! Sentí eso, que me jalaron tan fuerte y, y ya empecé fue a ver ya las luces de, la, de la sala de cirugías, empecé a escuchar más al médico que me dijo, ya vamos a terminar, que aguante, que no sé qué, que ya, que ya dice, no, ya está estable, no sé qué, ya vuelva a sentir más y a sentir, a escuchar, a ver más la realidad que, que donde yo básicamente estaba, por así decirlo. Es un cambio ahí que sí fue como un poquito fuerte y como drástico, no sé cómo decirlo, pero sí fue algo raro también en ese momento. Bueno, yo tengo que decir algo, voy a contar acá una incidencia. Y es que, pues cuando sucedió este hecho en particular, trabajábamos juntos, José Luis y yo, en un canal de televisión, y recuerdo que la primera vez que me comentó esto, él no, o sea, como que no podía, esa es la palabra, no podía contar mucho acerca de este hecho. Eh, yo le insistía mucho como, pero tal cosa, pero la otra, y él muy reservado en esto, y tengo que decir, como lo dije al inicio y lo he dicho muchas veces, cuando alguien se sienta aquí conmigo a hablar de su experiencia, estos son experiencias en serio que marcan la vida, son experiencias que Así de es. alguna manera son traumáticas, ¿no? Y de verdad que, José, te agradezco mucho que estés contándola, pero sobre todo me alegra más por ti que ya después de que ha pasado un tiempo puedas de alguna manera divisar y tratar de entender esa experiencia, ¿no? Porque sí, quizás sí fue un antes y un después de eso que viviste, ¿no? Y poder ir entendiendo o relacionando cosas seguramente con todo esto que te pasó, pues sí, de alguna manera también te puede generar un alivio para ti, para esa experiencia, porque dijiste al inicio, por algo pasan las cosas en la vida, ¿no? O para algo pasa. Después de que te jalan, otra característica de la experiencia cercana de la muerte, y es como ese regresar, y generalmente para muchos es fuerte. Algunos dicen que cuando se encuentran con ese ser espiritual o con sus familiares, son ellos los que le dicen como no, te tienes que volver o tienes que regresar. En este caso fue esa fuerza, que también es una de las características que hace que tú vuelvas como a esa realidad. Okay. Sales de esa situación. ¿Y qué sucede allí? Obvio, empieza el proceso de recuperación, pero en tu mente tú te acordabas de todo lo que habías vivido. Como te dije, para mí fue muy rápido. Y para la realidad, pues sí fueron básicamente 2 días, pero yo vengo a tomar más conciencia ya después que, que despierto en cuidados intensivos y empiezo o sea, a pensar, ven, ¿qué me pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Empiezo ya a ver la realidad, ven, pasó mucho tiempo, porque yo viví esto, porque pensé en esto, porque me acordé de esto, quién era esta persona. O sea, todo este tema me empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo obviamente vengo a hablarlo con mi esposa mucho después de yo entenderlo un poquito y asimilarlo, porque yo en ese momento no tenía ni idea ni cuántos días habían pasado. Entonces, sí fue complejo poder empezar a interpretar todas estas cosas y a pensar esas cosas. Entonces, sí era un poco confuso después de que tú te despiertas, un poco confuso. Bueno, y cuando hablas con tu esposa y le dices, me encontré a una mujer, ya nos adelantas un poquito, le preguntas como por esa mujer y tu esposa te dice, no, pues con esas características no, porque todas las enfermeras, los médicos eran jóvenes, entonces era muy extraño. Ella también, ¿qué te dice frente a eso? ¿Cuál es la interpretación que ella tiene en esa situación que tú le estás contando?
Ella pues, ella es más devota que yo a la religión católica, entonces obviamente yo soy católico, pero entonces hay intrigas, hay cosas de que uno dice, fue la Virgen, fue un ángel, fue, no sabemos, o sea, yo no podría decir, yo no puedo asegurarlo, pero fue alguien muy especial. Y, y el resto, o sea, tanto para ella como para mí nos cambia la vida, para mí me cambió mucho la vida, mucho la forma de ver la vida, de vivir la vida, de pensar en el día a día, de pensar en cada segundo, cada minuto, cambia mucho la vida. Y, y a ella también le cambió, y en todo nuestro entorno nos cambia a raíz de esto. Pero siempre hay dudas, siempre hay cosas, siempre uno aprende cosas nuevas y siempre cada vez uno se impacta más, más y más. Y en ese análisis que tú has podido hacer, José, de todo esto que te pasó, de ese mensaje que de alguna manera recibiste, y dice, me cambió la vida, así como a mi esposa, así como seguramente a tus hijos. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo cambió la vida? O sea, no sé, si fue Sí, claro. tu comportamiento, tu manera de ver la vida, ¿en qué se ve ese cambio, mejor dicho? En todo porque partiendo en que yo, básicamente, yo antes trabajaba mucho, bastante, eh, y le da prioridades a cosas que uno no debería darle prioridades, sino uno tiene que aprender a darle prioridades a lo que en verdad son tus prioridades y, y darle ese equilibrio a tu vida. O sea, tú tienes que vivir y, y valorar cada minuto, cada segundo, cada cosa que haces en este momento es muy valioso. Y eso hay que darle prioridad, hay que darle prioridad a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos. Dale prioridades a cada momento en el que estás viviendo, porque puede ser el último y tienes que aprender a vivir es eso. Uno no puede vivir dándole prioridades, no sé, o sea, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que obviamente subsistir, pero no son tus prioridades tienes que enfocárselas a ti mismo y a las personas que te rodean en verdad, porque en el momento en que faltes, no hay vuelta atrás, o sea, esto te cambia o te cambia, y a mí me cambió total. Tu forma de hablar con la gente, tu forma de apreciar la vida, tu forma de apreciar la situación, los momentos, las personas, empiezas a darle ese valor que tienes que darle a todas las cosas, a todos los momentos, a todas las personas. Eso es un valor y unas cosas que te dan que tú dices, ¿para qué voy a pelear por eso? ¿Para qué me va a disgustar por eso? ¿Por qué voy a atacar por eso? No, o sea, te cambia mucho la vida, te cambia mucho la percepción de la vida y cómo vives tú la vida. Mm. José, de pronto en algún sueño, descansando o en algún momento de tu vida, has vuelto a percibir, porque no quiero decir ver, porque ya nos dijiste no era tan clara esa imagen, pero a percibir de alguna manera a esa mujer que te envió ese mensaje, que te dio ese mensaje. No, no, pero, ay, no sé, o sea, hay unas cosas muy extrañas que, que he tenido últimamente, o sea, son, no sé, son cosas muy raras que no sé explicar todavía aún. De pronto más adelante, cuando las entienda. Ujú. Pero hay unas cosas que me están pasando, no sé si son los sueños o mis pensamientos o que como que perciben cosas diferentes
del día a día, o cómo tú tratas a la gente, o cómo tú tratas el día a día. Hay cosas muy raras, o sea, como que te explico yo, o sea, como si tú supieras cosas, pero no, o sea, como si tú supieras qué va a pasar, no sé, digo yo, no sé, o sea, por así decirlo. Es algo raro que me está pasando que no sé cómo explicar. Como si Es pudieras como, predecir cosas. es que no sé, o sea, yo no sé qué va a pasar ahorita en media hora, no sé cómo va a quedar Colombia, no sé, no, nada de eso. Pero hay unas cosas que uno siente, o que yo siento, que puedo decir, estate tranquilo, o todo va a estar bien, o no sé, o sea, es algo muy raro que, que me está pasando, pero no sé cómo decirlo. Pero no, O yo, la mujer no, ni soñarla ni nada, pero no sé, es que eso, no sé si son los sueños, en mis pensamientos, no sé, es algo raro que está pasando, pero no sé qué sea. como si tú, frente a una situación, supieras de alguna manera cómo actuar, es decir, no sé, que Sí, pasa algo en tu trabajo y tú dices, no, voy a tranquilizarme porque esto va a estar bien. sí, puede ser, o sea, sí puede ser eso, o sea, obviamente yo tomé la vida mucho más tranquila, yo, no, pues no nos afanamos, todo va a estar, o sea, sí, pero muy dentro de mí, yo, o sea, pasan estas situaciones, yo digo, no, o sea, algo bien o malo va a pasar, pero, o sea, no sé, o sea, está tranquilo, no sé, son cosas muy raras que no sé cómo, no sé. Bueno, yo O sea, tengo que porque decir, o sea, la primera persona que me lo pregunta, porque nunca nadie me ha preguntado eso. Y pues yo sí he sentido cosas, pero no sé qué es y no no sé has cómo logrado explicarlo. asimilarlas, es Sí, un poco eso. no sé. No has logrado asimilarlas. Bueno, vuelvo a lo mismo y de eso que les contaba hace un rato. O sea, hace 2 años José no podía hablar de este tema como con tanta tranquilidad como lo ha hecho al inicio, contándonos como ese paso a paso de esa experiencia que vivió. Y seguramente a medida que le vayan sucediendo cosas o que pase el tiempo o que se detenga a pensar en todo lo que ha vivido, pues le buscará o encontrará mejor esas palabras para describir eso que en este momento él no puede describir. Pero tengo que decirte, querido José, que ese tema de muchos llaman dones, otros llaman experiencias, otros llaman, no sé, situaciones que llegan después de esas experiencias cercanas a la muerte, pues también son una de esas características. Y es que cuando tú regresas de allá, es como si tuvieras una especie de percepción, sensibilidad frente a ciertas situaciones de la vida. Eso por un lado. Y por otro lado están las personas que llegan con dones, es decir, gente que dice, pues madre, después de esto, yo me sueño cosas y suceden. Yo predigo cosas, yo le veo el aura a otros. Eso es otro tema que se habla de dones, pero lo cierto es que si de alguna manera pareciera que los sentidos se despertaran, como esa sensibilidad, como esa percepción frente a ciertas situaciones, pues pareciera que se despertara después de esa experiencia cercana a la muerte. Entonces tendríamos que hablar después a ver si de pronto esa sensibilidad o esa percepción frente a otras cosas se ha despertado, José. Quiero preguntarte, ¿le tienes en este momento miedo a la muerte? No, 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 para nada. De por sí, es que no es muerte, no es miedo a la muerte, es más miedo a dejar de hacer cosas que tienes que hacer con vida. O sea, el miedo es más a perder las cosas que puedes realizar, más que a la muerte, no. Yo creo que la muerte yo ya no le tengo miedo, sino es más miedo a eso, es más miedo a perder lo que puedes disfrutar y lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer. Y sí, obviamente para mí, como lo vivimos, como cuando estábamos trabajando juntos,
para mí era imposible expresarlo porque no sabía, ahora lo expreso más, pero con muchas inquietudes y a hoy me estás revelando cosas que yo digo, wow, de por Dios. Y sí, no, efectivamente, mmm, miedo a la muerte ya no lo hay. Bueno, pues qué interesante esto porque es otra de las características. Claro, la gente ya no le tiene miedo a ese más allá. Casi todos los que regresan dicen como, pues no, porque de alguna manera han estado en un lugar tan tranquilo, con tanta paz, que es como, ¿por qué voy a tenerle miedo a eso? Sí, de por sí a mí me preguntaron, me hicieron una pregunta de si estaba tan tranquilo también, porque no se quedó. Y sí, obviamente, pero tu fuerza, o sea, por mí, o sea, por el amor a mis hijos, por el amor a mi esposa, a mi familia, por saber que me falta vivir mucho, mucho más con ellos, es lo que a mí me da esa fortaleza. Y yo creo que yo estoy aquí básicamente es a mi familia, mis hijos, mi esposa, mi familia. Es eso. Bueno, pues yo creo que ese es el mensaje también. Ya vamos finalizando, José, esta historia, pero creo que más que una conclusión es este mensaje que acabas de dar y es como tienes algo o personas a tu alrededor que te hacen estar aquí, Así, que esa es tu motivación, ¿no? Y finalmente creo que ese es un mensaje muy lindo, como después de una situación tan compleja, pues te acoges a ese amor de la familia, a esa estabilidad que ofrece también la familia, ese acompañamiento para seguir luchando, como te dijo ese ser, esa entidad, ese espíritu, lo que sea que haya sido que te hayas encontrado allá, esa mensajera que te mandó a eso, a estar con así tu es. familia, a compartir con tu familia. Así es, y como te dije, te decía algo al principio que todo pasa por algo, sí, o sea, todo pasa por algo y tiene una razón de saber. Y básicamente yo lo que viví, que fue tan raro, porque eh, haber tenido mi cuñada le infartó antes, haber fallecido ella, mi esposa que no estaba infartada, sino el infartado era yo, eh, que después de todo la gente dice, pero es que usted se salvó de nada, porque si el carro no hubiera estado para llevarme a la primera clínica, pues me hubiera muerto. Si en la clínica no me hubieran atendido, me hubiera muerto. Si en el traslado hubiera pasado, me hubiera muerto. Si me hubiera dado la vuelta, o sea, había muchas más posibilidades de que yo hubiera fallecido a que hubiera sobrevivido. Entonces, si todo pasa por algo y todo es un engranaje de algo, es porque así tiene que ser. No sé, o sea, y hay que disfrutar la vida hay que disfrutarla en cada momento y por, por, por todo. La vida es muy linda como para dejar a vivir. Ujú. Pues José, te agradezco en serio tu tiempo, te agradezco que hayas podido sentarte aquí en Ventana al Misterio a compartir esta historia y sobre todo que lo hagas de esa manera tan tranquila ya, que puedas de alguna manera ir encontrando como esa posibilidad de narrar lo que te pasó y por supuesto dejarle ese mensaje a la gente, como vivan la vida, disfruten la vida, que es muy linda de vivir y sobre todo compártanla con sus seres queridos. De verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo este espacio aquí. No, gracias a ti, Joa, y como te dije, es un privilegio estar aquí. Muchas gracias, José. A ustedes que están ahí conectados, recuerden darle dedito arriba a este video. Dos, dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia de José Luis el día de hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue eso que él vio, con el que él estuvo, el mensaje? De pronto alguno de los que esté ahí le puede dar alguna interpretación a eso que le sucedió, a esa experiencia, pero sobre todo
y esto es algo que quiero compartir con ustedes. Quiero que se queden con ese mensaje que nos da y es, vivan la vida, disfruten la vida, lo que siempre les digo, sin hacerle mal a nadie y sobre todo al lado de esos seres queridos. Así que aprovechenla y aprovechen también para darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios, compartirlos y así poder que esta comunidad siga creciendo. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.